Hoy en la conferencia de prensa mañanera se informó que ya está lista la vacuna patria. Sin embargo, todavía no se dieron cifras o fechas para que pueda ser ya aplicada a la sociedad mexicana, una sociedad mexicana que ya de vacunas no sabe absolutamente nada. Por ahí se aplica la vacuna de origen cubana Abdala, pero no hay confianza en esta vacuna y ahí está, sin poderse aplicar en una sociedad que sigue teniendo contagios, sí, en un bajo nivel, pero que en esta temporada podría ser nuevamente la antesala para el invierno y que se incrementen los contagios. Yo le agradezco, como siempre, es muy amable a la doctora Lorian Jiménez, es doctora en Ciencias Médicas y profesora investigadora de microbiología, que esté con nosotros para hablar precisamente sobre COVID-19 y ahora esta vacuna, qué tan útil es en estos momentos. 3 años después, doctora, ahora sí el CONACYT nos dice, después de haberse dedicado a la grilla durante tanto tiempo, ahora sí nos dice que ahí viene el lobo, pero no nos dice cuándo. Ya viene la vacuna, pero no nos dicen cuándo ya se puede aplicar. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla esta tarde. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. El gusto es mío. Bueno, pues vienen diciendo esto de ahí viene la vacuna durante casi 2 años y medio, ¿no? Se dijo que iba a estar lista a finales de 2021, después recularon y dijeron que a finales de 2022 y bueno, ahora es 2023 y lo que acaban de decir esta mañana no es que la vacuna ya esté lista, esos son los encabezados en algunos medios oficialistas, pero lo que la doctora Álvarez Bulla dijo con precisión es que la vacuna está ya en posibilidades de pasar a evaluación para su aprobación por parte de las instancias regulatorias, ¿no? Entonces, puso un marco de tiempo estimando que esto podía ocurrir, es decir, que estuviera ya aprobada por COFEPRIS y en posibilidades de empezar a producirla entre septiembre y diciembre de este año, queriendo decir que, pues bueno, a esa línea de tiempo, pues todavía nos faltan entre 4 y 7 meses de algo que, pues, a ver, tenemos todavía muchísimas dudas, ¿no? Porque no es nada más que salgan a decir, es que la vacuna ya quedó. Es que no tenemos ninguna evidencia científica de que así sea más que la palabra de la doctora, ¿verdad? Es decir, que esta vacuna pues no se exenta, igual que ninguna otra, de tener que ser sometida a juicio por pares y transparentar realmente los estudios clínicos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues la fase 3 de esta vacuna no ha sido publicada, necesita ser publicada. Y si la situación se hace de forma transparente en la COFEPRIS, pues no podrá ser aprobada hasta que eso no ocurra. Entonces, quedan muchas dudas y la duda que no queda es que el asunto de esta vacuna se ha manejado de una forma totalmente absurda, propagandística, política, y sin realmente ya no se entiende cuál es el propósito, ¿no? De ahorita con bombos y platillos salir a anunciar que es un poco como lo que ocurrió con la refinería, ¿no? Ya está lista y salieron a inaugurar una obra que pues hasta la fecha no produce nada, porque la obra no estaba terminada, ¿no? Y así también el aeropuerto y ahora la vacuna, porque en realidad pues la vacuna no está lista para administrarse hasta que no se publiquen sus estudios de fase 3, se aprueben por las instancias regulatorias y se produzcan las dosis que van a ser aplicadas. Entonces, hasta entonces, pues no tenemos vacuna. Lo que tenemos nada más es más y más atole con el dedo y retórica demagógica por parte tanto del presidente de la República como de la directora de CONACYT, la doctora Álvarez Bulla. Algo que ha alarmado durante toda la pandemia, doctora, y que afortunadamente usted aquí en estos micrófonos, en NTR, pues nos ha explicado, es la falta de credibilidad del gobierno mexicano. No se le ha creído en el número de contagiados, no se le ha creído en el número de fallecimientos, no se le creyó en la adquisición de las vacunas, todavía no sabemos cuánto se gastó, ni creo que sepamos ya después que el INAI está completamente destruido. Pero, ¿cómo creer que la vacuna patria, hecha por CONACYT, con una directora que desde que llegó se ha enfrentado más o ha propiciado más la grilla política
que ha apoyado a los investigadores, ¿cómo puede la vacuna patria lograr la credibilidad para que la gente se la vaya a aplicar? Porque una cosa es que esté ahí, por ejemplo, está pasando con la vacuna cubana, ¿no? Ahí está en los centros de salud, pero no se la quieren poner porque le falta credibilidad, como al principio pasó con la rusa, ¿no? Pero el asunto es que la vacuna rusa, pues era la única que teníamos en ese momento y no nos quedaba de otra, pero ahora, ¿cómo lograr esa credibilidad? Usted nos dice, no se ha publicado la tercera etapa y creo que ni siquiera se va a publicar. Y el que nos diga María Elena Álvarez Bulla que sirve o este hombre Gatell que nos diga que sirve, pues creo que no nos ayuda mucho a la sociedad para creerles, ¿no? Pues no, desde luego que no. Es decir, el gobierno de México actualmente pues no tiene credibilidad simple y sencillamente porque se la ha pasado estos 4 años mintiendo, ¿no? O sea, se la ha pasado mintiendo. Y de ahí pues se pierde credibilidad cuando alguien miente varias veces por día, todos los días, durante una administración, ¿no? Pero aquí sí hay cosas que preocupan realmente. Es decir, pues sí, se hace este show mediático, propagandístico en la mañanera sobre que ya está esta vacuna, dice que protege, es una diapositiva que puso la doctora Álvarez Bulla, ¿no? Protege contra COVID. Bueno, quizá la doctora nadie le ha avisado, ¿no? Pero ninguna vacuna protege contra COVID, ninguna vacuna protege contra la infección, ¿no? Es decir, protegen contra las complicaciones de la enfermedad, contra la muerte, ¿no? Vamos a decir. Entonces, todo un poco tergiversado, que representa grandes ahorros, y después saca una cifra estratosférica de 973 millones de pesos que ha costado el desarrollo de una vacuna. Dice ella que esto representa un enorme ahorro. Pero ¿cómo puede ser un ahorro haber gastado 973 millones de pesos en una vacuna que no ha salvado una sola vida, que no se ha aplicado a un solo ser humano? Es decir, en un momento en donde la mayor parte de nuestra población de alguna forma está inmunizada porque el gobierno permitió que nuestra población se infectara masivamente durante los últimos 3 años de COVID-19. Entonces, pues no sé cómo esto puede representar un ahorro, ¿no? Ahora, preocupa de forma muy importante esto, que por estar hablando de estas cosas de una forma así muy propagandística, como es experta ahora, se entiende, se ve, que es muy experta en esta parte propagandística la doctora Álvarez Bulla, por estar haciendo eso, entonces perdemos el foco de lo que sí es importante. A ver, la vacuna patria se nos vendió como un proyecto que iba a ser algo glorioso, casi un milagro para nuestro pueblo, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque era mexicana. Resulta, pues no es mexicana, no es un desarrollo mexicano, es un desarrollo estadounidense que aquí lo importamos. Mentira número 1. 2, que iba a servir como una vacunación, vamos a decir, en un sentido prácticamente universal, es decir, como primo vacunación, como esquemas primarios de vacunación y también posiblemente como refuerzos. Otra mentira, ahora se anuncia que solamente puede ser utilizada como refuerzo. 3, que iba a funcionar para toda la población, mentira, porque bueno, la vacuna solamente se ha probado en mayores de 18 años. Entonces, seguimos con la población infantil sin la posibilidad de tener protección. Y lo último, y que fue la mentira más grave de todas, bueno, no sé si la más grave, pero una de las más descaradas es que cuando se vendió el proyecto de la vacuna patria como una excusa para no adquirir vacunas de mejor calidad para la población de México, se dijo es que esta vacuna va, además de todo, a poder ser aplicada por la vía nasal. Esto va a conferir inmunidad en las mucosas y entonces esto es revolucionario, queriendo decir que es una vacuna que además de proteger contra la enfermedad severa y la muerte, puede proteger también contra la infección. Pues sí, eso es lo que nos dijeron un día como hoy, que hoy se hizo un circo en la mañanera, otros días se hicieron otros circos. Y en los otros circos nos dijeron esto, pero resulta que la vacuna patria en México ha sido probada solo por vía intramuscular, queriendo decir que pues es igual a todo el resto de las vacunas, con la salvedad de que es una vacuna, vamos a decir, ya del pasado. Es una vacuna que debió haber salido, pues sí, en 2021, como dijeron, cuando hubiera servido de algo. Pero actualmente lo que no se menciona desde luego en las mañaneras
es que todas las vacunas univalentes, la FDA en Estados Unidos la semana pasada desautorizó, es decir, ya no está autorizado el uso de vacunas monovalentes contra COVID-19. ¿Por qué? Pues porque el virus ha evolucionado, ha cambiado y ya no funcionan como se esperaba. Entonces, ahora todos son las vacunas bivalentes. La FDA pasó recomendaciones la semana pasada que también se están adoptando en algunas partes en Asia, en Europa y en otros lugares del mundo, en donde habla de solamente vacunas bivalentes, ya no están aprobadas las monovalentes, entendiendo que Patria es una vacuna monovalente que se desarrolló para un virus que ya no circula, es decir, para una variedad del virus SARS-CoV-2 que ya no infecta, es decir, el que estaba presente hace 2 años y medio. Entonces, bueno, pero y además se recomienda que, bueno, todas las personas de 65 años o más que no han recibido una vacuna bivalente hace más de 4 meses reciban una dosis, lo mismo los inmunocomprometidos, y que todos los que no hayan sido vacunados anteriormente reciban un refuerzo bivalente, ¿no? Esta es la recomendación hoy por hoy global, pero instada desde luego quien primero dio esta recomendación fue la FDA en Estados Unidos. Ahora, esto nos trae al punto, ¿y aquí en México qué? Dijo la doctora Álvarez Bulla, imaginemos en el mejor de los casos que es verdad, y eso no lo sabemos porque así igual ha mentido mucho, entre septiembre y diciembre de este año va a tener la capacidad para producir 4 millones de vacunas Patria, 4 millones. Si la recomendación en este momento es que se vacune todas las personas que recibieron su última dosis hace 4 meses o más, ¿no? Porque en México nadie ha recibido la vacuna bivalente, ¿no? Pues 4 millones de vacunas no nos alcanzan ni para el arranque. No solo eso, sino que tenemos problemas reales, que es los menores de edad, los menores de 5 años en nuestro país nunca se han vacunado contra COVID. Esta vacuna no soluciona ese problema. El resto de los menores de edad también requieren de refuerzos. Esta vacuna no soluciona ese problema, ¿sí? Y como eso, pues todo, ¿no? Y sin considerar o consideremos adicionalmente que no hay que olvidar que la cobertura de vacunación contra COVID-19 en este país se quedó en alrededor del 65%, ¿no? Entonces, pues sí, ahora se tiene Patria, se va a tener para diciembre, es decir, cuando ya seguramente la Organización Mundial de la Salud haya declarado el fin de la pandemia, ¿no? Entonces se van a tener 4 millones de dosis para una población de 126 millones de habitantes de una vacuna que pues ya es, vamos a decir, una cuestión del pasado, ¿no? Una vacuna que hubiera servido hace 2 años o 2 años y medio, pero pues que hoy estaríamos locos de empezar a aplicar esa vacuna cuando el virus para el que fue desarrollado pues ya no circula, ¿no? Por último, doctora Lorian Jiménez, pues estamos en una temporada baja de contagios, no obstante, pues se han mantenido bajos, pero se mantienen, el virus ahí está. ¿Qué podemos esperar para invierno? ¿Cómo nos podemos preparar, doctora? Entiendo la vacuna bivalente aquí en México, creo que el presidente ni siquiera sabe que existe, ya no se habla de vacunas aquí, ya no se compran vacunas, y mucho menos estas que hoy ya a nivel mundial pues se están utilizando, y es más, ya en las autoridades de salud de Estados Unidos están ya recomendando a la población de 65 años y más ponerse un refuerzo, pero en México no. ¿Cómo nos podemos proteger ante lo que va a ser inminente, ¿no? Un incremento importante cuando comience el invierno. Sí, bueno, pues primero que nada ya no lo vamos a saber más, ¿no? El gobierno cada vez da menos datos y cuando dices que los contagios están a la baja, no ese es el caso de todos los estados de la República. Hay estados de la República que en este momento están repuntando. Ahora, cuesta mucho trabajo tener información fiable porque el gobierno pues ya no reporta los datos de todas las entidades federativas, ya no lo hace con la periodicidad con la que lo hacía, hay datos incompletos, hay subregistros, etcétera, ¿no? Entonces ya no sabemos, pero lo que sí sabemos es que COVID-19 es una enfermedad que llegó para quedarse. Entonces, independientemente de si hay o no la vacuna Patria o lo que sea,
pues es una enfermedad con la que tenemos que aprender a vivir, no a morirnos, no a enfermar, sino a vivir. Y eso significa que necesitamos adoptar medidas de prevención para protegernos. Las medidas más importantes, y esto no es solo durante la pandemia, o sea, la pandemia seguramente en el transcurso de este año la Organización Mundial de la Salud declarará su fin. Eso es casi un hecho, ¿no? Entonces, y en ese momento vamos a tener todavía menos información de la que ahorita tenemos, pero el virus ahí va a seguir, y va a seguir infectando gente, y la gente susceptible va a seguir muriendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues protegernos, y nos protegemos como nos protegeríamos de cualquier otra enfermedad que se transmite por el aire. Hay que protegerse utilizando mascarillas en sitios cerrados, particularmente cuando tienen poca ventilación, procurando ventilar los espacios públicos cerrados, desde luego, y pues estas son las medidas que necesitamos adoptar, aislándonos si llegamos a enfermar, ¿no? Y procurando pues sí tener los esquemas de vacunación al día para que incluso enfermando, infectándonos, la enfermedad no se nos complique. Eso es, pero estas son medidas que no son de ahorita, ni del año pasado, ni de 2020. Estas son medidas con las que tenemos que estar, pues, porque el virus, de forma permanente, porque el virus aquí está, y aquí sigue, y aquí seguirá. Y estaremos muy en contacto, doctora Lorian Jiménez, con usted para pues poder platicar sobre este tema y conocer la otra cara, la cara que hasta el momento siempre nos ha informado sobre la situación, sobre la COVID-19 y sobre todo que nos ha ayudado a protegernos y comprender esta enfermedad. Viene pues ya la vacuna patria, viene muy tarde y pues esperemos que de alguna manera pueda servir. Por lo pronto, doctora, le agradezco muchísimo que haya platicado con la audiencia de Informativo NTR. Muchísimas gracias, doctora. Nada que agradecer, al contrario, un placer. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, la doctora Lorian Jiménez. Así es, de una vacuna que llega tarde, pero que ni siquiera la tenemos, ¿no? Ya nos dijo la doctora que si existe en las clínicas y en los hospitales será pues por ahí de fin de año. Qué cosa, ¿no? 3 años, casi 4 años después de la pandemia, se estará ya teniendo la vacuna tan prometida por la Cuarta Transformación. Así las cosas en Informativo NTR.